esta oportunidad nos ha tocado a mi grupo y a mí el tema de la reforma agraria. Bien, a mí me tocó la parte de la introducción. La reforma agraria se dio el 9 de junio de 1969 por el general Juan Velasco Alvarado. Fue la culminación de un conjunto de cambios radicales que marcaron el final de la era oligárquica en el Perú. La reforma agraria en el Perú fue un proceso crucial para transformar el sistema de tenencia de tierras y reducir el poder de la oligarquía terrateniente, que había dominado la agroexplotación y ejercicio de un control brutal sobre los campesinos. Antes de la reforma, los terratenientes, especialmente en la sierra, sometían a los campesinos a usos extremos, como el trabajo forzado y la servidumbre, lo que generó una creciente lucha campesina por la tierra entre 1956 y 1964. La reforma agraria, aunque imperfecta, distribuyó tierras a una fracción de la población campesina, poniendo fin al gamonalismo y creando las condiciones para la expansión de los derechos ciudadanos. Un ejemplo de este avance fue el reconocimiento del derecho al voto de los analfabetos en 1979, lo que permitió a millones de campesinos acceder a derechos básicos. Además, la reforma contribuyó a evitar una tragedia mayor durante la guerra interna que inició Sendero Luminoso en 1980, al reducir el resentimiento social en el campo. A pesar de las críticas que causan a la reforma de haber sido causada una crisis en el sector agrícola, datos oficiales muestran que entre 1968 y 1975 la producción agropecuaria creció a un ritmo del 2.5% anual, superando el crecimiento de los años anteriores. Así, la reforma agraria no solo cambió la estructura social del campo, sino que también contribuyó a mantener el crecimiento agrícola. Bueno, eso es todo de mi parte. Mis siguientes compañeros van a explicar aspecto político, económico y social y las respectivas conclusiones. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre el aspecto político de la reforma agraria. La reforma agraria en el Perú fue impulsada principalmente por un gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado, quien tomó el poder mediante un golpe de Estado en 1968. El régimen de Juan Velasco Alvarado se autodenominó como un gobierno revolucionario y nacionalista, con un fuerte enfoque en la justicia social y en la redistribución de la riqueza. La reforma agraria fue vista como una medida necesaria para romper las estructuras de poder dominadas por la élite de los terratenientes, consideradas como un obstáculo para el desarrollo económico y la modernización del país. El 24 de junio de 1969, el gobierno de Juan Velasco Alvarado promulgó una ley llamada la Ley de la Reforma Agraria. Esta ley marcó uno de los momentos más importantes de la historia agraria del Perú. Sus principales objetivos eran expropiar las grandes haciendas, que buscaba eliminar el sistema de las haciendas, concentrando en las manos de las pocas familias terratenientes. El otro era la distribución de la tierra a los campesinos, o sea que las tierras expropiadas se distribuyeron entre los campesinos y las comunidades indígenas. El otro era la distribución de la riqueza rural, que era mejorar las condiciones de vida de los campesinos, que eran un objetivo central de la reforma. En cuanto a las consecuencias políticas, podemos decir que hubo una transformación de las relaciones rurales. Por ejemplo, hubo un cambio radical en el poder del campo, debilitando a los terratenientes y empoderando a nuevos grupos de campesinos. Sin embargo, también se generaron nuevas desigualdades, ya que en algunas tierras fueron mal distribuidas o administradas. Mi nombre es Ronaldo Lavellano Solórzano y hablaré sobre los aspectos económicos. La reforma agraria tiene un impacto profundo en la economía del Perú al modificar la estructura de propiedad de la tierra, al redistribuir tierras a agricultores sin acceso a ellas. Se busca aumentar la producción agrícola, lo que puede resultar en un incremento en la oferta de alimentos y una mejora en la seguridad alimentaria. Esto a su vez puede estimular el crecimiento económico local, al crear empleo en las comunidades rurales y reducir la pobreza. Además, la reforma agraria puede fomentar
la inversión en el sector agrícola, ya que los nuevos propietarios tienen incentivos para mejorar sus tierras mediante la adopción de nuevas tecnologías y prácticas agrícolas. El acceso a créditos y asistencia técnica, a menudo facilitados por programas de reforma, puede mejorar la productividad y diversificación de cultivos, generando ingresos adicionales. Sin embargo, los retos son significativos si no se acompaña de políticas adecuadas. La redistribución de tierras puede llevar a una ineficiencia en la producción, ya que algunos beneficiarios pueden carecer de la capacitación o recursos necesarios para gestionar eficazmente las tierras. Además, los conflictos entre antiguos y nuevos propietarios pueden afectar la estabilidad social y económica. Por lo tanto, aunque la reforma agraria puede ser un motor de desarrollo económico, su éxito depende de una implementación cuidadosa, que contemple la capacitación, el acceso a recursos y resolución de conflictos, asegurando que los beneficios se traduzcan en un crecimiento sostenible y equitativo. Buenas noches, soy Fátima Paredes. Voy a hablar sobre la reforma agraria. En este caso voy a hablar sobre los aspectos sociales. En este proceso implementado en la década de 1960 ha tenido un impacto significativo en la vida de muchas personas. Uno de los puntos clave sería la reducción de la pobreza, ¿no? La reforma agraria buscó combatir la pobreza rural, entregando tierras a campesinos y pequeños agricultores. Al darles acceso a tierras, se les brindó la oportunidad de producir sus propios alimentos y mejorar sus ingresos. Otro punto sería el empoderamiento de los campesinos, ¿no? Al recibir estas tierras, los campesinos adquirieron un sentido de pertenencia y responsabilidad. Esto les permitió participar activamente en la toma de decisiones que afectarían sus comodidades o también fortaleciendo así su sociedad, ¿no? Acceso a servicios. La reforma también impulsó al desarrollo de infraestructura en áreas rurales, se mejoraron servicios como la educación, salud, acceso al agua, o ha contribuido a elevar la calidad de vida de las comunidades, ¿no? La igualdad de género es otro punto muy importante, ya que en muchos casos se promovió la inclusión de mujeres en la distribución de tierras, reconociendo su papel vital en la agricultura. Esto ha sido un paso importante hacia la igualdad de género en el campo. Por otro punto, también tendríamos conflictos y tensiones. La reforma generó este tipo de conflicto a quienes se opusieron a la distribución de tierras. Estos enfrentamientos han dejado huellas en las comunidades y han plantado desafíos en el proceso de la implementación, ¿no? Bueno, y el último sería la sostenibilidad. La reforma también buscó fomentar prácticas agrícolas sostenibles, promoviendo métodos que representen el medio ambiente y que aseguren la producción local a largo plazo. Eso sería todo conmigo. Gracias. La reforma agraria en Perú, implementada principalmente en la década de 1970, tuvo un impacto profundo en los ámbitos político, económico y social. Profundamente buscó rediseñar la estructura del poder agrario, debilitando a los grandes terratenientes y promoviendo una mayor participación de los campesinos en la gestión de la tierra. Esto generó tensiones y conflictos, pero también fortaleció la conciencia política entre los sectores rurales. Económicamente, la reforma intentó aumentar la productividad agrícola y mejorar las condiciones de vida de los campesinos mediante la distribución de tierras. Sin embargo, muchos de los objetivos económicos no se cumplieron plenamente, ya que la falta de estructura y apoyo técnico limitó el desarrollo del sector. En el aspecto social, la reforma promovió una mayor equidad en el acceso a la tierra, lo que mejoró las condiciones de vida de muchos campesinos. No obstante, también generó descontento y resistencia en algunos sectores, lo que llevó a divisiones sociales. En conclusión, la reforma agraria fue un proceso complejo que buscó transformar la estructura agraria del país, con logros y desafíos en los ámbitos político, económico y social, cuyas repercusiones aún se sienten en la actualidad. Gracias.